Cristian Padilla Sí, Díaz. señor. Padilla Díaz. Tranquilo que su mamá está viva. No hay problema. Sí, No total. importa, tranquilo mío. La mía también. Me la recuerda mucho cuando en este programa. Sí. Quiero decirle una cosa a Cristian. En este país se roban un hueco. Ahora se quieren quedar un tiempito más allá del sátrapa de turno para llevarse y sacar de lo profundo del mar el galeón San José. San José. Y pare de contar, porque no tuvieron pelos para hacer el negocio de la embajada en Alemania, que eso es otra vergüenza. Y las impolutas ministras por ahí volando, como sabemos. Pero el tema más delicado que estamos viviendo, porque faltan calzones, pues lo voy a decir a usted aquí, se dejaron robar o negociaron, y usted sabe quiénes, negociaron el 2 de octubre de 2016, lo negociaron. ¿Qué negociaron? El plebiscito. Bueno. Y el plebiscito realmente es uno de los puntos fundamentales. Bueno, lo negociaron. Donde la voluntad de todo un país quedó es que por el pueblo soberano se expresó. Y desafortunadamente esto deja un entredicho para lo que es la democracia del país. A mí nadie me preguntó que se iban a poner de acuerdo con el sátrapa de turno, con el comandante Santiago, para entregarle el resultado electoral, en donde nosotros fuimos mayoría con el no. Así como se lo recordó Jaime Bailey a un periodista de RCN en una memorable entrevista. Sí, evidentemente Vélez es alguien que conoce la historia, pero no la reconoce. Ya. Y es una situación que se vive continuamente. Sí. El país no tiene claro lo que ha pasado en la historia de este país. Nosotros en el 2014, para contextualizar quién soy yo y qué he hecho, en el 2014 se hizo un trabajo que... Cuando se le robaron las elecciones al doctor Oscar Iván Zuluaga. Correcto. En la historia del país nunca se había hecho un proceso de auditoría en tiempo real donde se pudiera encontrar dónde estaba el fraude puntualmente. En esa ocasión, cuando el movimiento significativo de ciudadanos constituyó lo que es en este momento el Centro Democrático, nos llamaron a un grupo de personas que hiciéramos un favor a la patria de guardar las elecciones de Congreso en esa oportunidad que encabezaba el presidente Álvaro Uribe Vélez. Se sabía que había una posibilidad de fraude, de que se robaran las elecciones, pero no estaba tan configurado como en este momento lo está. Ahora ya están preñadas las urnas, ¿cierto? Ya las tienen embarazadas. En este momento ya no se necesitan embarazar las urnas. No puede en ser. este momento no existe unos procedimientos de control que en el 2014 existían, que en el 2010 existían en sus momentos de las elecciones, que es el control de el manejo de información dentro de la registraduría. En febrero de este año, el registrador nacional... Juan Galindo. El señor Galindo... Pues sí, Juan Carlos Galindo. Ese señor... Se me pega la lengua a mí, yo no sé por qué. Porque le ha risado, hombre. Ese señor, guardián de la democracia, dícese. Guardián. Dio la orden de cerrar todos los canales de conexión que teníamos con la registraduría. A las emisoras también, ¿cierto? Y entre otras, en la emisora La W salió el director de sistemas en una entrevista que le hizo Julio Sánchez Cristo a decir lo que había pasado a partir del 23 de febrero. El 23 de febrero se empezó a fraguar uno de los mayores fraudes electorales que ha tenido la historia del país. Cuando no se tiene la información y la veracidad de la información, cuando no se puede controlar, cualquier persona puede salir a decir cualquier cosa y eso va a ser verdad absoluta. En ese momento el registrador no tiene la capacidad ni moral ni técnica para decir que estas elecciones van a ser transparentes, que estas elecciones no van a tener sombra de duda.
debido a que desde el 23 de febrero se les cerró la puerta a todos los partidos políticos, no solamente al Centro Democrático, sino a todos los que pueden dar una opinión sobre lo que está pasando en las elecciones para que esa situación no exista. Desafortunadamente, en tiempos pasados, hablemos del plebiscito que estábamos hablando ahorita, William, del 2014, realmente se han configurado situaciones, pero nada tan grave como lo que está pasando en este momento. La historia del país va a recordar esto como una de las peores situaciones institucionales y un robo completo a la democracia. Es increíble que en este momento nosotros como sociedad no podamos confiar y no podamos tener la información de lo que nosotros estamos haciendo en las urnas. En ese momento todo está configurado para que cualquier persona no tenga acceso a lo que es su voluntad y poder entender qué ha pasado en los comicios. Los escrutinios están a la voluntad de unos pocos, entre ellos todo la corrupción que hay dentro de la registraduría, cómo el sindicato de la registraduría manipula de manera vil los procesos electorales en Colombia y cómo le ofrecen votos y cómo le ofrecen prebendas a los candidatos para que puedan ejercer un cargo público. No puede ser esto. Y esa es la historia del país. Desafortunadamente, hemos trabajado desde una corporación, Únete por Colombia, esta preocupación. Y hemos acompañado la campaña del Centro Democrático, hemos Y es acompañado la que en el campaña. Centro Democrático hay campaña. Ahí hay candidato, pero no hay campaña. Digamos que ese es el punto. Para que hablemos claro, ahí hay candidato, Aquí pero no hay campaña. El tema de la campaña de Iván Duque, desafortunadamente por situaciones, yo creo que ajenas al candidato, no se está manejando la situación que se debe manejar, que se debe controlar. Y es que se sepa que aquí se van a robar las elecciones. Para el 11 de marzo, el Centro Democrático intentó hacer una figura de lo que se había hecho en el 2014 y lo que se hizo en el 2016 en el plebiscito, sin ninguna orientación y sin ningún resultado. No puede ser. Y por eso puedo decir, sin temor a equivocarme, y con datos muy fraccionados, debido a lo que la registraduría medianamente permitió, que la votación de las elecciones para los candidatos no acordes con el gobierno actual que vendió a las FARC la patria. No, se la regaló, Se la regaló. Se la regaló. Antes ellos le pagaron al gobierno por otras cosas más. Con El ellos, gobierno les pagó a ellos, al revés. confabulados con ellos, evidentemente... El gobierno bolivariano de Colombia. Para que hablemos claro. El tema llegó a que esas elecciones no fueron completamente transparentes. De hecho, como decía anteriormente, desde el 23 de febrero, todas las conexiones para poder hacer esas auditorías de todos los medios de comunicación y de todos los partidos políticos fueron cancelados y negados. Ah, ya. Entonces, el candidato se le ha dicho, se le ha recomendado, como diría mi mamá, se le dijo, se le advirtió y se le volvió a decir, pero no hace caso. Sí, claro. Como decía Ver Castro, no ha habido poder humano de que se concienticen en la campaña de que está muy bien tener mucha publicidad, que está muy bien dar a conocer todo el planteamiento político del candidato, pero también hay que cuidar las elecciones. Y en las elecciones se cuidan es desde el momento en que se apersona de cuidarse a sí mismo, exigiéndole al registrador lo que está por ley, lo que debe hacerse, que es entregar la sistematización y la entrega de cada una de las actas electorales a él como candidato y al partido, para poder ser conscientes de que hubo transparencia. Formas de fraude electoral hay muchísimos, y el fraude hay
antes de las urnas y después de las urnas. Sí. Mi preocupación absoluta está más en la compra de votos, que si bien es cierto puede significar un porcentaje importante de la votación, está en el fraude técnico, que es cuando se mancilla la democracia, cuando la institucionalidad se pierde por la voluntad de unos pocos. De los jurados. Y donde los jurados de votación son los que primero son los que destruyen la democracia. En el 2014, con datos reales, se presentó la denuncia a 7.917 mesas Sí. y algo más de 27.000 jurados en ese entonces en la oficina de la Procuraduría General de la Nación en cabeza del doctor Alejandro Ordóñez. Y hasta hoy, en información que primeramente no conozco, no se abrió ni la primera investigación No, estamos... por esa situación. Entonces, y el agua lejos. sí, bastante Sí. lejos. Hey. Bastante lejos porque evidentemente el problema de no tener jurados de votación en los cuales se les delega, siendo funcionarios públicos, se les delega la obligación de dar fe pública sobre unos resultados electorales. Esos tipos son una especie de notarios. Tal cual, ellos tienen por función pública dar fe de que la información... Pero no hay una vaina que utiliza, por ejemplo, el orquideólogo experto en rodillas, que es operar con la izquierda y mirar con la lámpara en la derecha. Porque si eso lo tuviéramos para uno poder observar, como en lo más delicado que es operar una rodilla, la manera de uno guiarse, pues hombre, se da cuenta qué número escriben en el E14 y cómo lo pasan al E24. Desafortunadamente, William, aquí en Colombia se estructuró desde la registraduría la forma para hacer trampa. Aquí en Colombia echa la ley, echa la trampa, claro. Y evidentemente y todo para empezó el tema... con Rafael Reyes, acuérdese, con el manifiesto Padilla, cuando empacaron los votos en unos cajones. Pero nada que ver conmigo. De Comején. Ese Padilla nada que ver conmigo. No, tranquilo, que no tiene nada que ver, pero usted tiene el ADN. Siga. Digamos que si nosotros hacemos esas historias, Sí. El fraude electoral, aquí vamos a hablar de un poquito de tema técnico, de conceptos que de pronto para la gente no es muy claro, pero no que es importante que la sepa. Enredado porque yo necesito que la gente entienda para el día de elecciones. Bueno. Vamos a una cosa pedagógica. Hablando pedagógicamente. No es como los economistas que le hablan a uno de unas cifras rarísimas y uno no entiende nada. No, aquí no vamos a hablar de cifras raras, aquí hablamos de que se robaron los votos. Eso. Y de que cómo los van a robar. Entonces, ¿cómo los robaron y cómo los van a robar? En este momento existen unas actas que son las C14, que es donde ponen los votos, donde colocan los jurados de votación cada voto que se deposita en las urnas. Ahí ocurre la primera trampa. Se tachonan los datos que son favorables o desfavorables a un candidato, colocan valores que no son, y la nueva forma de preñar las urnas es colocar más votantes de los que realmente asistieron. No puede ser. ¿Y cómo se da eso? Hay otro formulario que se llama L11, que es donde dice quiénes tienen que votar. Ese es el más peligroso. Y ese es peligrosísimo porque desde el 2010... Más peligroso que un yerno en la casa. Él le pone la ropa a uno y todo. Sí, sí, sí. Hey. En el 2010 fue la última vez que se utilizó ese formulario donde la persona anteriormente firmaba y colocaba su huella, entonces quedaba una constancia biométrica de que la persona que estaba votando evidentemente era el titular de la cédula. En este momento, si existe confabulación con los jurados de votación y no existe ningún control por parte de testigos electorales, puede llegar para cualquier persona con 10, 15, 20 cédulas al mejor estilo de Venezuela, orquestado por Tibisay Lucena. Tibisay Lucena viene mucho a Colombia. Ella viene mucho a Colombia y da muchas clases por ahí perdidas en el universo, como digo yo. Sí. Y ella viene aquí mucho. Entrena a los que necesita entrenar. Ya. Entonces... Qué bueno mirar los registros de entrada y salida. Sería muy bueno. De Tibisay Lucena, Colombia.
A para ver si que coinciden con, con algo. con ciertas reuniones que se hacen Sí. por fuera de la 26, para que hablemos claro. Ay, al Entonces, frente de la gobernación no, al por otro lado, al por frente. otro lado. Entonces, el manejo de las elecciones parte de los políticos con la compra de los votos, pero ahí se orquesta de una manera, pero realmente donde se roba la democracia es en el interior de las urnas. Y cuando no existe la transparencia y no existe la forma clara de cómo poder garantizar la democracia, va a ser muy difícil poder garantizar que el candidato que pase a una segunda vuelta, Dios no lo quiera, realmente sea el que sea. Me gustaría Aquí, mucho que usted se reuniera con personas de la categoría del doctor Vargas Kemba, del doctor Gilberto Ramírez Huertas, digamos que esa de preocupación, un William, equipo grande y generoso, esa que le enseñen a preocupación, estos señores allá en los altos círculos del centro dedocrático, a ver cómo es la vaina, porque es que eso es como una fortaleza inexpugnable. ¿Y cuánto, bueno, cómo están funcionando los testigos electorales para el 27 de mayo? digamos que uno de los puntos ¿Sí hay que testigos electorales ya? No, esa es una Entonces, de las grandes ¿y hoy estamos a preocupaciones. cómo? Hoy estamos a 8 8 de de mayo mayo. y no hay No testigos hay testigos. electorales. Entonces, ¿qué es lo que hay, por Dios? Hay compra de pauta publicitaria No más. y no más. Aquí, No. aquí la Estamos, forma, mire, estamos y el agua lejos. aquí la forma de cómo manejar una campaña no está completamente clara por parte de la campaña y del candidato. Porque No hay más candidato que campaña. Que quede evidentemente Iván Duque es la mejor opción que tiene el país por todo y por todo. Y yo creo que es una persona que puede entregarle al país el mayor bienestar a la patria. Pero hay que ayudarlo. Digamos que estamos un grupo de personas. Para poder usted hablar de eso necesita elegirlo. Y al paso que van las cosas, ahí no hay nada. No hay nada. Realmente es una preocupación. Lo demás es fumar marihuana electoral. Como usted dice, William, estamos reunidos con gente que está preocupada por el país, gente que está intentando buscar ahí hablamos soluciones. con el sobrino del doctor Caldera. Sí, con interesado Jesús en el tema. Caldera es una persona. Ahí estaba Martín, un señor ahí calladito, serio, poniendo mucho cuidado. Ahí estaba un amigo suyo, Bernardo Henao Jaramillo. Bernardo. Bernardo es el presidente de Únete por Colombia. Él es un patriota convencido. Claro. Él es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma. Entonces, ¿dónde está pues Pacho Silencio y todo eso? Digamos que la problemática es que, como se conversaba en la reunión, William, es que la parte política, los políticos están distanciados de nosotros los técnicos. Bueno. Y no escuchan lo que deben escuchar. Ven desde el punto político, no desde el punto técnico. Y las elecciones quedó demostrado en el 2014. ¿Cómo es que se llama el cantante de los vallenatos? Silvestre Dangond. Que lo nombren jurado de votación porque eso está resultando muy bueno. Porque al paso que van las cosas están dependiendo de Silvestre Dangond no más. Me da mucho pesar tener que decir eso aquí, pero es la verdad. Yo no me voy a poner pues aquí a tapar la verdad. Queremos hacer esta reflexión a tiempo con un experto en el tema electoral. Esperamos que antes del 27 vuelva para hacer otra reflexión. Podemos venir a hacer una vaina aquí el 17 o 18 de mayo para que queden las constancias, para que mañana o pasado mañana no digan, no nos dijeron. Doctor Cristian, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Créame que esto fue suficiente. Era lo importante escucharlo porque tengo fe en usted. Me lo recomendó el doctor Gilberto Ramírez Huertas. Muchas gracias. Me lo recomendó el doctor Bernardo Jaramillo Henao, que no quiso venir. Yo no sé por qué, pues el tipo es como la sombra suya. Sí, sí. Se quedó comiendo por allá. Bernardo Henao es... Se quedó almorzando. Ambos en este momento hemos... Y es como Manizalita, me parece. Sí, es de Manizales. Y yo de Meira. Bueno, en Meira la inteligencia es maleza, acuérdese. Hijo, muchas gracias. Muchas gracias, William, por la motilada y muy amable. A usted muy querido, de verdad, por prestar este servicio a la patria. Muchas gracias. Dios lo bendiga.